En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 24 de octubre, día en el que hemos conocido el acuerdo del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, y Sumar, que ya saben que engloba a tropocientos partidos, liderado por Yolanda Díaz. No sé si ustedes recuerdan que hace escasos días, la semana pasada, salía Yolanda Díaz diciendo que que aquí había muchas líneas rojas. Cada vez ponía más líneas rojas. Incluso llegó a decir que era, 100% seguro que tenía que aceptar el Partido Socialista reconocer el Estado de Palestina si quería reeditar ese gobierno de coalición. Como muchos preveíamos, esas líneas rojas tan importantes que decía Yolanda Díaz, al final ha sido para que siga amamantándose de la teta del Estado una lata de atún y una cerveza. Eso es lo que le ha costado a Pedro Sánchez convencer a Yolanda Díaz de este acuerdo progresista. Un acuerdo que es un auténtico disparate, y eso que conocemos la parte superficial. Todavía nos quedan muchas sorpresas por desvelar, pero ya vamos conociendo varias de ellas. En primer lugar, se ha dicho que se comprometen a subir el salario mínimo interprofesional. ¿Pero hasta cuánto? No se sabe. También han dicho que, por supuesto, van a reducir la jornada laboral, que no puede ser que los españoles trabajen tantas horas. Cuando en realidad, la cuestión de fondo, siempre que se habla de esto de si las jornadas laborales son largas o cortas, en realidad lo importante es la productividad. Y en eso España, igual que sí que han conseguido este gobierno progresista de coalición, que España lidere la tasa de desempleo de toda la eurozona, la realidad es que en cuanto a productividad se refiere, nosotros no la lideramos. Al revés, estamos por debajo de la media. Y por supuesto, superados por las grandes economías con las que deberíamos estar compitiendo, como es Francia, Alemania e Italia. Pero aquí hablamos de estas palabras bonitas, la política bonita, que decía Yolanda Díaz, que lo que deja es un infierno y un desastre absoluto en la realidad. Esto suena muy bien. Vamos a trabajar menos, claro que sí, Yoli. Como no podía ser de otra manera. Así vamos a ganar en calidad de vida. Ahora, las consecuencias de estos disparates no crean que el pueblo español, por mucho que estén jaleando y aplaudiendo este tipo de políticas, no las va a sufrir. Por supuesto que las consecuencias las vamos a sufrir todos. Quiero que en esta ocasión hemos puesto el vídeo porque, de verdad, si lo escuchasen pensarían que esto es un sketch de José Mota o que está hecho con inteligencia artificial. No. Vamos a escuchar, más bien ver, el vídeo de Pedro Sánchez cuando anunciaba ese acuerdo y los motivos que le han llevado a estas durísimas negociaciones de las que por fin han podido ver la luz. Vean. Creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace 4 años. Porque queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer para seguir avanzando, para que la senda de progreso y de convivencia se afiance definitivamente en nuestro país. Debemos consolidar las reformas logradas en estos últimos años, que han sido muchas, muy importantes, de manera estructural. También tenemos que recoger sus frutos, tenemos que dar nuevos pasos hacia la justicia social y el bienestar de las mayorías, hacia la prosperidad económica y también la sostenibilidad medioambiental. El bienestar de las mayorías, decía Pedro Sánchez. Claro, aquí, no sé si ustedes ven María Jesús Montero, de verdad, yo es que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo cada vez que la veo, digo que esta mujer, las cuentas del Estado, las cuentas, las lleve esta tipa. Que cualquiera que la ve diría, oye, pues no sé, que es que debería estar de verdad repartiendo calcetines. Es que no podría dedicarse a otra cosa en un país serio. Pues esta es la que lleva las cuentas. Que parece que está en un tablao flamenco cuando aplaude. Ya lo vimos en las celebraciones cuando perdió el Partido Socialista, pero fue la primera vez, porque como vimos en este delirio absoluto, en la que el partido perdedor estaba entusiasmado. Que perdieron las elecciones. Pero, como esto va de mayorías, como desgraciadamente el sistema democrático funciona así, la forma de gobierno que tenemos en España, pues claro, Pedro Sánchez habla de las mayorías. Y sí que es cierto, y esto es una realidad que no podemos negar, que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, cuando les hablas del salario mínimo interprofesional,
consideran que está muy bien que se suba el salario mínimo interprofesional. Si mañana sometiésemos a referéndum, oye, trabajamos más o menos horas, ¿qué resultado tendríamos? Seamos honestos con nosotros mismos, seamos honestos con el país y la sociedad en la que convivimos. Y la realidad es que sí, la mayoría está a favor de eso. Ahora bien, ¿esto qué? Porque las minorías siempre se engloba al perverso empresario. ¿Quién va a pagar las consecuencias de esa reducción de la jornada laboral? Porque aquí hay solo dos opciones. Una, que las pague el Estado, es decir, todos los ciudadanos, este derecho de trabajar menos para disfrutar de la vida, o, por otro lado, el empresario. Y esta es una realidad que cuando muchas veces hablamos de derechos, igual que la indemnización por despido, se asume como un derecho que además perjudica al trabajador. ¿Cuántos ciudadanos hay que son despedidos, eso sí, con la indemnización por despido más alta de toda Europa, que es la que tenemos en España, y luego no pueden reincorporarse al mercado laboral? ¿Es que es nuestro derecho? Derecho a estar en el paro eternamente. Primero, ¿qué clase de derecho tiene uno cuando es despedido? Pues aquí parece, claro, es que nos hemos olvidado. Cuando se despide a alguien, se despide por alguna razón. O bien porque no está haciendo bien su trabajo, o bien porque la empresa no puede asumir el coste de ese trabajador, o bien porque la empresa ya pues, no tiene más recursos. ¿Cómo va a estar bien la indemnización por despido? Pues esto ocurre lo mismo con la jornada laboral y la subida del salario mínimo interprofesional. Estos derechos, mal llamados derechos, en realidad son privilegios que tienen que pagar otros. Y si no los paga el Estado, lo pagan los empresarios. Y todos olvidan que sin empresarios un país no funciona. Pero, como comentábamos ayer, España avanza hacia la argentinización de la sociedad. Y desgraciadamente, igual que ocurre con el pueblo argentino, en España es cierto que no es ese porcentaje tan mayoritario como sí que se da en Argentina, pero sí que hay un número muy elevado de ciudadanos españoles que compran esta retórica y que les parece bien, porque aquí parece que trabajar es una cosa propia de esclavos, cuando el trabajo principalmente lo que hace es dignificar. Y luego, evidentemente, cada uno, y a mí me parece fenomenal, habrá gente más ambiciosa y gente menos ambiciosa. Habrá gente que se conformará con X ingresos al mes y no quiere ser rico ni quiere mejorar, fenomenal. A mí eso me parece estupendo. No tengo ningún inconveniente. Incluso habrá algunos que no querrán ni trabajar. A mí me parece muy bien que la gente no quiera trabajar. Ahora, si no quieres trabajar, lo que no puede ser es que los demás tengan que costear tus privilegios y tu vagancia, que es una cosa muy diferente. Y desgraciadamente en España, aquí pensamos que el dinero crece en los árboles y que todas estas cosas no van a tener consecuencias. Y por supuesto que las van a tener. Por supuesto que sí. Repito, la clave es la productividad y España en eso, precisamente, no sale muy bien parada. En vez de centrarnos en ese problema, que es fundamental, es la clave de todo, nos centramos, es que 40 horas a la semana, es que esto es demasiado. Venga, 37 y media. Para luego, como decía Rejón, la jornada de 4 días a la semana. Porque 5, demasiado trabajo. Esto no sé si a los amantes de la historia, si uno estudia, por ejemplo, cómo han caído las grandes civilizaciones, los grandes imperios, siempre viene precedido de este tipo de prácticas. Cuando se aburguesan, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido peyorativo, las sociedades, pasa lo que nos pasa. Tenemos las tasas de desempleo que tenemos las tasas de productividad tan lamentables que tenemos en comparación con los que deberíamos competir. Y a pesar de todo eso, estamos pensando en trabajar todavía menos. Y el populacho aplaudiendo su propia destrucción, como no podía ser de otra manera. Desgraciadamente, no se dan cuenta que algunos dicen, bueno, son 2 horas y media menos. Sí, 2 horas y media menos. Hoy. ¿Y dentro de 2 años qué? Y al final, insisto, a mí me parece muy bien que haya gente que quiera trabajar 37, 35, 30, 20 horas. Fenomenal. Pero ya que esos privilegios los tenga que pagar el empresario, es tremendamente injusto. Llamamos derechos a privilegios. Y, por supuesto, este gobierno lo sabe, Sánchez lo sabe, y sabe que esto se trata, como bien decía él, de mayorías. Y a las minorías, que son los empresarios, que son los que generan riqueza, los que arriesgan, los que trabajan más horas que nadie, a esos a machacarlos. Porque como la democracia es una cuestión de cantidad y no de calidad, a mí lo que me importa es el número, punto.
Y la mayoría, desgraciadamente, aplaude este tipo de políticas. Pero si faltaba alguien para unirse a la fiesta ha sido Yolanda Díaz, que no sé si han visto ustedes las imágenes, estaba ahí entre risas, que parecía, yo de verdad, esta señora, no sé, o sea, es una cosa surrealista. 3 millones de personas han votado a Yolanda Díaz. Se quedó a esto de superar a Vox. Bueno, pues estaba ahí de risas con Pedro, ay, jiji, jaja, qué bonito esto que estamos haciendo, como si fuese un juego, el destino de 47 millones de personas en manos de estos tipos. Pues bueno, salía Yolanda Díaz diciendo la parte que también comentaba Sánchez, la parte medioambiental, que claro, nos damos una importancia, los estúpidos occidentales, que la verdad es que da vergüenza ajena. Esto es lo que ha dicho Yolanda Díaz. Vamos a hacer una revolución verde, porque no podemos esperar más a pesar de algunos negacionistas, porque no hay planeta B. Nuestros hijos e hijas lo saben bien, porque nos jugamos nuestras propias vidas, nos jugamos el territorio, nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. Y fíjense, lo dice siempre Ernest Urtasun, el medio ambiente es el futuro de la economía de nuestro país y es la manera de entenderlo, colocarlo en el centro, para cambiar todas las realidades económicas. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. Bueno, aquí hay varias cuestiones relevantes. La primera de ellas, ¿quién hace esta prohibición? Pues bueno, unos tipos que para ir al pueblo de al lado cogen, por supuesto, el avión, el Falcon. Estos son los que te dicen, a ver, vosotros que contamináis mucho. Que debe ser que la contaminación de Sánchez y de Yolanda Díaz no cuenta. Luego, aquí es que hay un discurso que es maravilloso, con el rollo de la religión verde a la que estamos sometidos, que tienen mártires y hacen sacrificios, porque primero hemos dotado al planeta de sentimientos. Entonces, claro, como el planeta tiene sentimientos, este gran avance del siglo XXI, dicen esto es progreso, es el retroceso más absoluto. Pues como ahora el planeta tiene sentimientos, si no te portas bien se enfada. Entonces se enfada y dice, pues un incendio, pues ahora una tormenta. Y ahora incluso algunos dicen terremoto, dice esto es por el cambio climático. Todo ya es cambio climático. Pero fíjense, vamos a comprar incluso la retórica de todo el rollazo este que nos venden de las emisiones, etcétera, etcétera. Lo vamos a aceptar. Ni siquiera vamos a entrar a debatir, que habría mucho que debatir al respecto. Vamos a comprarle el apocalipsis que nunca llega. Lo vamos a aceptar, vale. Si estamos hablando de las emisiones de CO2, que es lo que siempre pone el foco esta gente, dices, vale, ¿cuáles son los países que más emiten? Porque España es la responsable del 0,7% a nivel mundial. Entonces, si aceptamos que ese es el gran problema, en fin, habrá que ver, oiga, ¿qué hacen estos señores en China, la India? Que solo sumando esos dos países, en un mundo de 8.000 millones de habitantes, representan 3.000 millones de habitantes. Claro, yo no sé si aquí en Occidente, como digo, somos víctimas de una estupidez y un egocentrismo tan absoluto que primero te crees que el planeta depende de ti. Ya, es un argumento maravilloso. Segundo, te crees que lo que haga un tipo en Cáceres y someterlo a este mundo indeseable en el cual es que usted puede viajar así o no, según, porque claro, es un sacrificio que tenemos que hacer para la Pachamama. Vale, estamos aceptando que esto es así y dices, oiga, ¿usted no conoce el mundo en el que vive? Es de un paletismo impresionante. Es de una ignorancia espectacular. Incluso, repito, comprándoles la retórica y comprándoles el relato. Que fíjense si es estúpido lo que estamos haciendo, que ni siquiera hace falta entrar a debatir si realmente lo que están contando y este apocalipsis y todas esas predicciones que nunca se cumplen, de verdad obedecen o no a la acción humana. Ni siquiera entramos en ese debate. Vale, te compro el relato. Muy bien, emisiones de CO2. ¿Cuáles son los países que más CO2 emiten en el mundo? ¿Por qué España tiene que pagar las consecuencias de ello? Es más, ¿quién narices se cree esta gente que son para prohibir a un ciudadano cómo quiere transportarse? Como si uno quiere ir en bicicleta hasta Galicia. ¿Quién es usted para decidir si uno puede o no utilizar el avión? El tren, el transporte del siglo XXI. Esta señora, de verdad, el tren.
que a mí me encantan los trenes. Yo personalmente prefiero ir en tren antes que en avión cuando son ese tipo de desplazamientos por una cuestión de tiempo, no por otra cosa. Pero si hay alguien que le encanta volar y le apetece ir en avión a Sevilla, desde Madrid, ¿por qué no va a poder? Porque han decidido este grupo de paletos que están, eso sí, fuertemente respaldados por los lobbies verdes que están haciendo el negocio del siglo, que eso no puede ser. Porque hay que mostrar un sacrificio para que el planeta pueda sobrevivir. De verdad, ¿cómo se puede ser tan estúpido? Los occidentales damos vergüenza ajena. Pero vergüenza ajena. Nos damos una importancia que no somos conscientes de que el mundo, queridos amigos, ya no somos el centro de la atención. El Nuevo Occidente, que por cierto Ramón Veiga vuelve este domingo con su sección El Nuevo Occidente. Ahí es donde desde luego no están con estas tonterías. Y desgraciadamente nosotros seguimos abonándonos a esto, que es una restricción de la libertad absoluta y luego aparte la mayor de las estupideces. Pero ahí está, el populacho jaleando y aplaudiendo su propia destrucción. Que a fin de cuentas, esta de la religión verde es la gran metáfora de nuestros tiempos. Una sociedad en completa decadencia que se cree muy importante y que olvida que en el mundo actual no representan absolutamente nada. ¡Comenzamos! Nos acompaña Javi Sanz una noche más. ¿Cómo estás? Bien, Dejaste a la audiencia preocupada ayer. Sí, es verdad. De hecho, gracias a los que me mandaron ánimos en los comentarios, la verdad que estoy mejor. Sigo teniendo una pequeña vibración en mi oído derecho. ¿Pero qué tienes? No me preguntes por qué. Una inflamación en un nervio interno del oído. Es lo que ayer me quedó claro, en urgencias. Pero bueno, estoy aquí, puedo trabajar mejor. Sigo teniendo esa pequeña vibración que me perturba gravemente, además. Pero bueno. Que en un programa me decías, ¿tú te consideras joven? Y te dije, no, ya no. Ya te levantas con dolores, tal. Pues mira. En este caso te tengo que dar la razón. El paso del cada tiempo. día pasa algo diferente. Mira el jersey que llevas hoy. ¿Qué pasa? También. He hecho la broma y me la ha sacado ahora. Propio de la edad. Pero bueno, vamos a repasar las noticias antes de ir con la tertulia, porque Feijóo, el hijo pródigo que estaba desaparecido, ha reaparecido. Sí. Efectivamente, vamos a repasar las reacciones tras el anuncio de ese acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar. Uno de los primeros en analizar este pacto ha sido el ganador de las pasadas elecciones, el Partido Popular. Como decía bien Jano, por un lado, su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha salido ya de la cueva. En un acto en Ciudad Real, Feijóo ha tirado de ironía al considerar que nadie se esperaba que los dos partidos que llevan gobernando este país durante 4 años consiguieran un acuerdo para formalizar un nuevo ejecutivo, y además ha añadido que este pacto dice más de lo que, abro comillas, no se ha hecho en el gobierno en los últimos años, de lo que dicen que quieren a partir de ahora. Así que vamos a escuchar, Héctor, a Feijóo. Un acuerdo que, si se me permite la ironía, es un acuerdo contra todo pronóstico, porque todos sabían ya que no íbamos a conseguir un acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar. Es un acuerdo que dice más de lo que no se ha hecho en el gobierno en los últimos años, de lo que dicen que quieren hacer juntos en los próximos años. Primero, que hay que seguir trabajando por mejorar las condiciones de los trabajadores desde el Ministerio de Trabajo, ministerio que llevan gestionando en los últimos 5 años. Segundo, que es necesario poner guarderías en los pueblos, cosa que ya decían en la campaña electoral anterior. Tercero, que es necesario mejorar las listas de espera, cuando son una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y cuarto, que hay que derogar una ley del gobierno de Rajoy de hace 6 años y resulta que en los últimos 5 años no han tenido tiempo para derogar. Se refería aquí Rajoy, iba a decir. Sí, pues que sí. Feijóo a la... No te has equivocado, Rajoy. A la ley Mordaza. Por otro lado, previo a estas declaraciones, hablaba también el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, Jano. Semper. Ya queda claro, ¿no? Queda. Bueno, pues él directamente habla de que este anuncio es un teatro y que lo importante es saber qué se habla con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Por lo tanto, hemos asistido a una teatralización a lo largo de todas estas semanas. El anuncio que nosotros esperamos, la nota de prensa que nosotros esperamos, la que consideramos que es relevante para la política española, es esa nota de prensa o esa rueda de prensa en la que se nos anuncia el contenido doble. Por un lado,
¿Qué habló la señora Díaz con el señor Puigdemont cuando fue a Bruselas? Convendría que esto nos lo explicaran, siguen sin contar el contenido de aquella conversación y por lo tanto también nos interesará mucho conocer, en el caso de que se produzca, cuál es el acuerdo de Pedro Sánchez con el señor Puigdemont tendente a una investidura del señor Sánchez. Bueno, Jano, la posición del Partido Popular con respecto a este acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Sí, bueno, a ver, las preguntas que hace Borja Semper ya las sabemos cuál es la respuesta. De acuerdo, ahí. Yo para estar en el poder, ¿qué usted necesita? Amnistía, pues amnistía. Referéndum, habrá que maquillarlo, aparte no puedo hacerlo, pero lo que haga falta. Pues es que esto, no sé, la pregunta esa ya está respondida desde hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que el gobierno no sale en rueda de prensa a aclarar de momento Claro que que se no. está hablando con los independentistas, ni parece que lo vaya a hacer. ¿Qué va a hacer? No, y además es que desgraciadamente, oye, a su electorado le trae sin cuidado, lo que sea con tal de que no gobierne la derecha. Como Argentina, pues lo mismo, por lo menos no gobierna la derecha. No tiene ni para comer ni para calentar la casa, pero no gobierna la derecha. Pues esto es igual. Tenemos también reacciones de Podemos a ese acuerdo entre Sánchez y Sumar, que digo Sumar porque es Yolanda Díaz, pero ahí es que están metidos. Sí, los sí, camarotes, ciento y la hermanos madre, más. pero Sí, bueno, sí. aglutina todo Sumar. Sí, como dices, Jano, también desde Unidas Podemos, que obviamente ya se han visto relegados a un segundo plano. Y es que, tal y como anunciaba la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, nadie de sus socios les ha comunicado este acuerdo entre el PSOE y Sumar. Así respondía a las preguntas de los periodistas. Efectivamente, no conocemos el detalle del acuerdo y cuando leamos el documento les podremos hacer una mejor valoración. ¿Y eso significa, por tanto, que los votos de Podemos tampoco están asegurados? Como les digo, tenemos que ver el detalle del acuerdo. Cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración y lo que creo que es muy importante es que cuando trabajamos y cuando Podemos está en el gobierno hay resultados que son evidentes. Bueno, Jano, escuchábamos, mencionaba la ministra esa supuesta importancia de Podemos dentro del gobierno. Me imagino que con la clara intención de mantener en ese futuro gobierno de coalición algunos de los ministros que actualmente dirige Podemos, como el de Igualdad y el de Derechos Sociales y Agenda 2030. Importante también remarcar, antes de que comentes nada, que minutos después el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, desmentía esto que decía Irene Montero y aseguraba que los morados han estado informados en todo momento de este acuerdo de gobierno. Ver, entonces esto es un caos total. Lo que hay es una purga que a esto les quedan dos telediarios, ¿verdad? Tienen 5 diputados Podemos, de ese grupo que pertenecen a Podemos. Que son necesarios igualmente para formar gobierno. Sí, pero esto es como cuando Yolanda Díaz hablamos en editorial, ¿no? Oye, líneas rojas, y al final le dije, venga, va, tu sueldo y una lata de atún. Pues a Irene Montero le dirán, pues tu sueldo, una lata de atún y una de mejillones en escabeche. Y ya está. Berberechos, y se acabó, más ricos. berberechos. Pero ya no más, ¿eh? Ya no más. Y ya está. Y a partir de ahí, pues habrá acuerdo y son resultados evidentes. Hombre, evidente es que están en el gobierno. Que pregunten a los violadores, pederastas y abusadores sexuales si no es evidente o no que han estado gobernando esta gente. Pero estos van a pasar por donde sea. Y además esto es una purga y una humillación que Yolanda Díaz, Errejón y toda esta tropa se quiere cobrar con Irene Montero, que es la señora D. O sea, tampoco nos vamos aquí a engañar. Y lo importante también, hay que recordar que, pese a este acuerdo, si los independentistas, no hay nada, PSOE como Sumar, no consiguen absolutamente nada. Es decir, no consiguen formalizar ningún gobierno. Sí, es que aquí tiene que sumar a mucha gente. Y estamos pensando siempre en la investidura, que lo decimos muchas veces, que luego esto tienes que ser cada ley que quieras aprobar, pactarlo con esta gente. Aunque bueno, el PP seguro, como siempre son tan tontos, seguro que en algún momento, cuando haya que hacer alguna reforma, se dirán, bueno, pues va, nos ofrecemos a abstenernos por esto de tener ese espíritu de responsabilidad de Estado y tal y cual. Bueno, nos vamos a Londres. Nos vamos al panorama internacional. Jano, nos centramos en el conflicto, como no, que se está disputando actualmente en Oriente Próximo entre Israel y Hamás. Y es que en la jornada de ayer el primer ministro británico, ojo, atención a las declaraciones, Rishi Sunak afirmó que la investigación que se está llevando a cabo en el Reino Unido apunta a que la explosión que mató, recordamos, a cerca de 500.000 de personas en el hospital Al-Alil de Gaza fue provocado, según la versión inglesa, por un misil disparado desde la franja de Gaza. Vamos a escuchar al primer ministro británico. On the basis of the deep knowledge and analysis of our intelligence and weapons experts, the British government judges that the explosion was likely caused by a missile or part of one that was launched from within Gaza towards Israel. The misreporting of this incident had a negative effect in the region, including on a vital US diplomatic effort and on tensions here at home.
Es un paso importante, Jano, para esclarecer lo ocurrido, pero también es importante remarcar que esta es la versión de la inteligencia británica. Bueno, pero que coincide con la versión de otros expertos en el tema, porque primero, si hubiese sido Israel, ¿sabes? Es que hay imágenes. Entonces, igual que cuando dicen medio millar, bueno, medio millar, ¿dónde está ahí medio millar? Porque esto tampoco es... No, dice jamás. Que además, o sea, vamos a ver, última hora, medio millar, luego incluso hacían 800. 800. Y ahora si tú preguntas, oye, ¿cuántos muertos ha habido? El problema que está pasando en Palestina es que no hay una fuente independiente. Todo lo que lleva en cuanto a muertes es fuente palestina, fuente de Hamas. Y que es no hay información Hamas, independiente, salvo corresponsales, pero no están metidos en la franja que no están de Gaza. metidos del todo. Entonces, al final, sí, la información es complicada, pero si la información es complicada, pues oye, atenta a las consecuencias en el sentido que no publiques como algo veraz, algo que era rotundamente falso. Pero bueno, sí, las consecuencias, lo que decía Sunak, oye, me está empezando a gustar Sunak y todo. Ahora que ya no va a ser primer está ministro, diciendo cosas bastante interesantes en el panorama internacional. Ahora, bueno, sí. Mejor ahora que nunca. Es decir, pero es que ahora que cuando tienes perdido el poder lo podía haber hecho antes. Pero bueno, a los Tories le estará bien empleado el batacazo que se van a meter en el Reino Unido. Que bueno, nunca se sabe, ¿eh? Boris Johnson también. Nunca se sabe. Los British están como están. Ojo que las encuestas pueden estar cambiando. Sí, oye, mira Boris Johnson, la sorpresa que con esa mayoría absoluta, pero no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, pero bueno. Bueno, de Reino Unido nos vamos a Francia. Es que el presidente francés, Emmanuel Macron, acudía en este día a Israel. Allí Macron ha propuesto que la coalición internacional que combate al ISIS, tanto en Irak como en Siria, puede luchar también contra Hamas y también ha pedido a las autoridades que eviten una escalada en el conflicto. Es una petición que ya no solo llega por parte de Francia, sino también, recordamos, la hizo el propio presidente estadounidense Joe Biden hace apenas unos días. ¿Cómo ha respondido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu? Bueno, pues le contesta asegurando que todos pueden perder, no solo Israel, si Hamas gana esta guerra. Y abro comillas, Europa estaría en peligro, todos estarían en peligro, la civilización estaría en peligro. No sé si quieres comentar algo al respecto. No, y es que ayer, como estuvimos toda la semana, pero bueno, claro, pero es importante, ¿no? Las principales potencias, tanto europeas como obviamente Estados Unidos, le están pidiendo a Israel que de momento frene un poco esa acción militar terrestre. Claro, porque nosotros no tenemos a unos tíos a 10 kilómetros lanzándonos cohetes todos los días, claro. Sí, así Netanyahu dice que si jamás gana la guerra, Europa y Occidente estará en grave peligro. Está. O sea, es que no hemos visto lo que ha pasado la semana anterior. Es que parece que aquí vivimos en otro mundo. O sea, no hemos visto lo que hemos vivido estos días. Nos parece poco, porque eso es un aperitivo lo que viene. O sea, que no es futurible, es el presente. Concluyo este tema hablando justamente de esa ofensiva terrestre de Israel a la Franja de Gaza, ya que desde el ejército israelí apuntan que se está retrasando por consideraciones estratégicas. Muchos están poniendo en duda esta afirmación, ya que consideran que justamente son las potencias mundiales las que están frenando esa intervención terrestre en la Franja de Gaza. Hay que recordar que el ejército israelí actualmente tiene desplegados a más de 300.000 soldados en la frontera con Gaza, por lo que de momento, como comentábamos, Jano, se mantiene la incógnita de cuándo se producirá la invasión y también importante remarcar si se produce. Sí, veremos con nada, en cuestión de semanas como muchísimo ya tendremos respuesta. Y vamos ya a la última noticia. Vamos con la última noticia. Nos afecta a nosotros. Efectivamente, es que mientras sucede todo esto en Israel, Palestina con Hamas, aquí en Europa pues sigue esa grave alerta terrorista. Es que aquí en España, fíjense, ayer mismo fue detenido en Melilla Mustafa Maya, que es un reclutador de terroristas en una operación de policía contra, obviamente, el yihadismo. Pero claro, muchos se preguntarán, ¿quién es este personaje? Bueno, le estamos viendo ahora mismo en esta fotografía. Pues bueno, Mustafa es un ciudadano español, que es importante remarcar a la hora de que muchos políticos hablan de esa deportación, ¿no? De futura deportación de ese tipo de personajes, pero claro, al ser ciudadanos españoles, pues es complicado o prácticamente no se puede. Es de etnia gitana y fue convertido posteriormente al Islam. Y aquí lo importante y lo que da mucho miedo, era líder de una célula encargada de reclutar a terroristas para organizaciones como el Estado Islámico, Daesh, y también Al-Qaeda. Jano, ¿qué es lo curioso de todo esto? Pues que Mustafa, este personaje que estamos viendo, pero es que tiene cara de personaje, salió de la cárcel el pasado 11 de marzo del 2022, después de haber sido condenado por la Audiencia Nacional a 8 años de prisión por pertenencia a organización terrorista. Y aquí lo importante y preocupante, y es que poco más de 1 año y medio después ha vuelto a ser arrestado por la Policía Nacional por prácticamente lo mismo. Es decir, un despropósito sabiendo que ahora mismo estamos en alerta
4 de terrorismo. Sí, porque aquí el problema de fondo es que más allá de las deportaciones, que esto muchas veces se habla de las deportaciones, que lo hemos hablado muchas veces, oye, no es tan sencillo. O sea, coges y lo deportas a dónde, si no sabes ni dónde viene. Efectivamente. Y luego en este caso que es ciudadano español, igual que el mismo modo que muchos atentados que habéis sufrido Europa, de hecho, ciudadanos con pasaporte francés, pasaporte belga, pasaporte alemán. Pues la cuestión no es tanto la deportación, sino más en, oye, vamos a aplicar una serie de leyes que esta gente entre en la cárcel y que se pudra ahí y no salga nunca, que es donde deberíamos poner el foco. Pero bueno. es el debate de, es que yo con mis impuestos le pago a este señor... Bueno, pues que los pongan a hacer trabajos forzados, Eso como sí, por pasa en ejemplo. otros países. Oye, en Japón, que es un país muy civilizado, con sus pros y sus contras, como todos los países, ellos lo aplican, ¿eh? O sea, que no tendríamos ningún problema. Es que los derechos humanos, sí, los derechos humanos, para mí están ante los derechos de los inocentes. Pero bueno, nos vamos rápidamente con la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia de hoy, que tenemos invitado especial, que vamos a presentar ya mismo. Iván Vélez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Jana. Vamos a hablar ahora de esa manifestación del 29 de octubre, convocada por DENAES, la cual tú presides. Dirijo, no presido. Dirijo. Diriges. El presidente es Gustavo Bueno Sánchez. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, pues ahora nos explicas qué es esto de DENAES y todas estas cosas para los despistados, y también nos acompaña don Gonzalo, ¿cómo estamos? Bueno, pues un placer volver por aquí, sabes que me encanta, y aquí venimos espada en mano, siempre listos. Miguel Rovira, ¿qué tal? Jano? Perfectamente. Parecemos los hombres de negro, menos Javi, que menos mal que no, porque mira... Tu guarda azul en el fondo. Parecemos la troika, Sí. ya, pero claro, así parecemos, sí, menos mal que tú das el toque de color, juvenil. porque se Bueno, nos no ha sé si- quedado muy mal. Vamos a tener que empezar a decir ahí cómo vienes, porque claro, entre Pues los yo que... me animo a imponer la etiqueta. Bueno, Vamos, hoy no, hoy va Alfonso Guerra por la vida. Vamos a empezar con Iván explicando. Vamos a hablar de cosas serias. Venga. Manifestación 29 de octubre, este domingo en Madrid, Sí. convocada por DENAES, entiendo. Así es, así es. Es una concentración que hacemos en la Plaza de Colón, sitio que a algunos le pone muy nervioso, y que algunos asumen incluso la propaganda negativa que se proyectó sobre esa plaza netamente hispánica. Y está invitado todo el mundo que esté en contra de una ley de amnistía y de un segundo paso que va a ser el intento, bajo alguna fórmula imaginativa, jaleada por el propagandismo oficial, de la autodeterminación de Cataluña, ¿no? El referéndum de autodeterminación. Entonces entendemos pues, que hay que hacer frente a este problema. Vamos. Pero no está solo DENAES, ¿no? O sea, esa No. manifestación ¿es el domingo a qué hora? Es el domingo en la Plaza de Colón a las 12 de la mañana. Domingo a las 12, ya lo saben ustedes. en la Plaza Está de invitado todo el mundo, o sea, la Fundación ha cursado invitaciones a todo el mundo, está llamado a participar todo el que crea que esto no se debe tolerar, y todo el que sea consciente de que la política no se circunscribe a los hemiciclos, sino que políticos somos todos, en tanto en cuanto somos ciudadanos españoles, y tenemos algo que decir sobre el futuro de esta vieja nación. ¿Y quién más está aparte de DENAES? ¿Quién se ha sumado? Pues, por ejemplo, está Pie en Pared, Neos, bueno, de España y Catalanes, Postmodernia, un montonazo de asociaciones de todo tipo, Bueno, y todavía se siguen sumando, es decir, que todavía quedan 3 días y llevamos ya una lista de como 60 organizaciones, ¿no? Muchísima gente de toda España. Sí, de toda España, y además no todas de un carácter estrictamente político. Hay otras pues que tienen una actividad hispanista, porque en realidad aquí lo que está en juego también es un trozo de la hispanidad, en el sentido de que gran parte del programa que trata de impulsar las facciones y sectas secesionistas pues va en ataque, por ejemplo, al español, que es lo que nos une a tanta gente en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que hay muchísimas adhesiones y están llegando cada vez más. O sea que, encantados. Porque habláis de la ley de amnistía, que, bueno, hemos abordado aquí en muchos programas, que si una vez esté aprobada, luego independientemente lo diga el Constitucional, etcétera, etcétera, si esto se aprueba ya no hay vuelta atrás. Pero además ahí hay una cosa, yo iría más lejos. Vamos a ver, el PSOE, desde la época de Zapatero, ha impulsado una serie de leyes de memoria histórica y luego democrática, estirando un poco el chicle hasta donde han querido, de hecho involucrando también en el problema a Felipe González, porque la ley de memoria democrática, si no me equivoco, llega hasta el 83, que es un límite que también, si tengo bien entendido, lo exige H. Bildu, ¿no? Para establecer el corte que a ellos les interesa. Entonces, claro, sorprende que un partido que ha creado, yo diría que hasta una industria de la memoria, porque una cosa es la arqueología, otra cosa es la historia, otra cosa es lo que ellos llaman memoria, que tiene un componente propagandístico enorme, que ahora quiere imponer un olvido.
Entonces, es que es tremendo. Y además un olvido no precisamente de un dato histórico discutible, ¿no? No, de unos delitos y de un golpe de Estado que se dio hace 6 años. Entonces, es verdaderamente asombroso, ¿no? Por eso la invitación se hace a todos los españoles, porque no concebimos que todo el que metió una papeleta el 26 de julio a favor del PSOE esté de acuerdo con esto, ¿no? ¿Crees que no? Bueno, según lo estaba... Te confieso que según lo estaba diciendo, digo, bueno, hombre, alguno habrá. Bueno, pues quiero creer que no. Quiero creer que no, y quiero creer que los que ahora salen, incluso algún varón por ahí que me suena, diciendo que bueno, que esto es un atropello, pues algo tendrán que hacer, ¿no? O todo es propaganda y... Todo es propaganda. Me temo lo segundo, querido segundo, Iván. Pero no, tengo, me la, parece... obligación, tengo la obligación de apelar a todos. Sí, no, que sí, que Hombre, está muy bien. Sí, está bueno. muy bien. Además, la manifestación es, oye, al final es lo único que le queda. Es que es lo único que queda. O sea, es que lo que tienen que entender los ciudadanos es eso, que la política está también fuera del coche oficial. Claro. Eso es así, vamos. Si no queremos ser súbditos. ¿Qué opináis, Gonzalo? Bueno, pues yo diría que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que soy un poco más pesimista. Es decir, por desgracia, lo hemos comentado aquí otras veces, España a día de hoy está en ausencia de una izquierda antiseparatista, de una izquierda capaz de confrontar el paradigma separatista y la narrativa plurinacional que con flores y alaracas como de progreso nos plantea el podemismo, Sumar, Yolanda y demás. Entonces, no hay una izquierda, entre comillas, rebelde que se plante. Es decir, no hay una izquierda que diga, oye, no. Una cosa es ser socialdemócrata y otra cosa es que yo me tenga que ir a la cama con quien va a fragmentar, lo hemos dicho tantas veces, la comunidad nacional, el bien común, la caja común de la seguridad social. Ostras, es que están las antípodas. No, yo diría, Gonzalo, todavía, para empeorar un poco más la situación, ahora ya voy a darle el crudo realismo en el que me suelo mover. Yo creo que es que desde hace un tiempo la defensa de la nación, que la nación es un producto, ya sabemos de dónde viene, ya te convierte de facto en un derechista. En España esa enfermedad. Claro, en España. Entonces, es que es verdaderamente inaudito. O sea, yo lo que no puedo entender es cómo, desde perspectivas izquierdistas que se supone que apelan, como tú bien dices, al bien común, idea tomista, cuidado, sí. Entonces, porque a lo mejor es que ya es también derechista bien común. Es que aquí el problema de hondo calado, pues te convierte ya en un facha, un derechista, y eso afecta a muchas personas. Hay personas que se duelen. Y además se usa una propaganda o una manera de plantear las cosas, que también lo hemos hablado aquí, completamente maniquea y falsa. Sí, porque claro. Aquí la clave al final es decir, oye, pero ¿tienes razón o no tienes razón? Bien, Claro. pues no la tienen. No la tienen. Es decir, quien defiende la idea de España o un principio nacional fuerte respecto a España no es ni facha, ni fascista, ni regresivo, ni leches. O si lo es, por lo menos en eso sí tiene razón. Claro. Es decir, claro. Es bueno para el bien común el sustentamiento de una comunidad nacional española, frente a quien la quiere fragmentar y secesionar. Y esto es tanto de izquierdas como de derechas, es decir, es un principio que se puede defender desde una perspectiva de democracia liberal o desde una perspectiva de socialdemocracia progresista. Bien, pues en España estamos en ausencia de un principio nacional identitario español, en ausencia. Y quien lo le reivindica, se le pone el anatema, de facha. Bien, pues yo digo, lo que más necesitamos no es tanto que nosotros digamos, oye, yo voy a ir este domingo a la manifestación, sino que haya gente de izquierdas que diga, oye, por lealtad a mi propia ideología de izquierdas, yo no me puedo ir a la cama con Puigdemont, con los separatistas y con los secesionistas, que van a romper el bien común. Por eso yo decía, haciendo a lo mejor un ejercicio casi de contorsionismo optimista, pues que espero que venga mucha gente de ese espectro. Esperemos que sí. ¿Tú, Miguel, vas a ir? Sí, yo me pasaré. O sea, ¿cómo que te pasarás? No, joder, si que digo que no me pasaré. Bueno, esto que me pasaré, pero esto que es relajación de las costumbres. No, yo por supuesto me pasaré, Iván, tranquilo, pero sí que es verdad que... Acudiré, dile. No te entregues al hedonismo el día anterior, pero... No haré eso. No, pero sí que es verdad que es una pena que sea la sociedad quien empuje, la sociedad civil quien empuje, porque debía haber de alguna manera una barrera institucional, que eran los jueces, pero hemos visto cómo se ha ido desmantelando todo este sistema, toda independencia, que no es nuevo y ni siquiera se limita al Partido Socialista. No sé si recordáis cuando aquel magistrado emitió el voto particular en el tema de la manada, lo que pasó, además de la turba y todo esto, salió el ministro de Justicia de aquel entonces, que creo que era Rafael Catalá, del Partido Popular, diciendo poco menos que ese tipo era un enajenado o algo parecido. Pasó con Sánchez cuando dijo que traería de vuelta a Puigdemont porque, bueno, de quién dependía la Fiscalía. Y luego, pues evidentemente, si la inmensa mayoría de los miembros del Constitucional
son elegidos por políticos, creo que son 10 de 12, ¿no? Algo así. Es una proporción escandalosa, pues es muy difícil encontrar una barrera desde las instituciones que ataje esto y que sea la sociedad que tenga que empujar. Decía Jano el otro día, bueno, pero es que dicen que no tendrá encaje constitucional, ¿no? Y tal. Dice, bueno, es que claro, tampoco tiene encaje constitucional que te saquen los ojos con una cucharilla de café. Claro, o sea, la esclavitud no está prohibida. No lo pone. Artículo 28 punto tal, prohibida la esclavitud. Hombre, no lo pone. Pero se encargarán de hacer encaje, claro. Sí, pero bueno. Yo, si me permitís, diría que es fundamental, ya que las instituciones no lo están frenando, que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando. Porque el otro día Pere Aragonés en el Senado, ¿no? El presidente de la Generalitat lo dijo bien claro. La amnistía es el primer paso ineludible para el horizonte último al que no vamos a renunciar, que es la autodeterminación. Y encima, después de soltar eso, se piró. No se quedó a debatir. Que también tiene gracia que nos estén hablando de la amnistía como la posibilidad del reencuentro, y aquel con el que te tienes que reencontrar va a la Cámara Territorial y dice, estas son mis narices, ¿vale? Amnistía y autodeterminación. Y ni me quedo a escuchar la réplica, porque aquí no hay reencuentro que valga. Y luego también, que lo están diciendo ya periodistas, analistas, oye, que parece que vamos a tener que tragar con la amnistía sin que se haya hecho por parte de los separatistas ni el más mínimo ejercicio de autocrítica. Es que no les has oído ni un solo comentario autocrítico. Pero porque, ni uno. Porque ellos tienen perfectamente claro dónde van. Si el problema somos nosotros, claro. El problema es que lo que han encontrado enfrente ha sido, en lugar de una identidad española que reivindicar en unión con Cataluña, pues no han encontrado nada similar. Han encontrado un cuerpo legal que ha sido la Constitución, que está muy bien como barrera articulada, pero lo que han dicho es que bueno, que frente a una identidad contraponemos una realidad legal. Pues no, lo que hay que hacer es reivindicar la identidad cultural de España en tanto que parte de Cataluña y viceversa. Y yo creo que eso no se está haciendo nada. Y yo creo que es un trabajo que hay que hacer, porque hay mucha gente, y yo lo entiendo, que desde una identidad falsa como con la separatista, ha creado una realidad que se extiende desde sus lecturas hasta los campos en los que se crió y frente a la que ha encontrado pocos discursos culturales, sociológicos y históricos y muchos legales. Ojo, no digo punibles, que por supuesto a la cárcel pero a la cárcel, pero por saltarse la ley por traidores, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que no se ha articulado tampoco un mensaje, o al menos no mayoritario, de integración, de afirmación de España en Cataluña. Sí, yo creo que es muy importante hacer ese trabajo. Sí, de hecho, muchas veces lo hemos criticado aquí, ¿no? La cuestión legalista. Claro. Yo no soy legalista, me refiero es que hoy la Constitución dice A, mañana puede decir B. O sea, ¿no eres constitucionalista? Hombre, pues no. Pero porque es que al fin de cuentas es un texto, muy bien, la Carta Magna, norma suprema, lo que tú quieras, pero que puede variar. Eso, o sea, no es una verdad eterna, por decirlo de alguna manera. Pero es que este señor no puede presentarse en el Senado, como decía Gonzalo, decir, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a hacer. Este señor tiene una idea equivocada. Sí, pero traidora, la tiene pero la tiene clara. Sí, sabe lo que pero va. Claro, entonces aparecen personas del ámbito de la derecha sociológica que dicen, no, mira, es que frente a esa idea de identidad yo te contrapongo este artículo de la Constitución. Pues el tío que está en Lérida y que se ha criado, pues a lo mejor, yo que sé, en Lérida, en el Alto Empordà, dice, pero a mí, y esto y por eso van con esa soberbia, porque ellos sí tienen un objetivo y sí tienen un proyecto nacional. Tienen un proyecto nacional que llevan trabajándolo desde hace muchos años, medio siglo, más de medio siglo. Porque aquí hay un asunto que no conviene olvidar y es que estas, yo les llamo sectas, porque me gusta ser preciso en los términos, yo creo que es lo que mejor los define. No aparecen como una seta de otoño en el 78. Eso es. Es decir, son gente que ya está trabajando de manera mínimamente tolerada. Yo lo trabajé en un libro que escribí hace unos años, por un aspecto concreto, el aspecto cultural, precisamente, desde los años 60. Unión Cultural nace en pleno franquismo. En el 63. Entonces, estamos hablando de unos proyectos que llevan camino de 7 décadas. Es que las ideas tienen consecuencias. O de 6 décadas, da igual. Entonces, están trabajando con un objetivo. ¿Qué ha ocurrido con el bipartidismo imperante en España? Cortoplacismo. La Moncloa a cualquier precio. O sea, nos escandaliza nos escandaliza muchísimo lo de Pedro Sánchez porque ya es casi la entrega definitiva, ¿no? Es que ya no queda más. Es como la locomotora de los hermanos Marx, ya no queda más vagones que quemar, ¿no? Pero es que los demás han quemado muchos vagones. Esto hay que repetirlo. Hay que repetirlo porque habrá que hacer un examen claro de por qué se ha llegado a esta situación. Y por supuesto, y si queremos hacer una afirmación de Cataluña en España, que es lo deseable, porque nosotros todos somos antiseparatistas, va a haber que hacer un relato cultural, histórico, pues incluso, ese es el que no se ha hecho nada. Filosófico de España, que no se ha hecho y que no se puede entregar y no se puede dejar relegado a un papel constitucional o a un cuerpo, o a un cuerpo del Código Penal. Al final hemos, entre comillas, jugado con fuego o hemos metido la zorra en el gallinero y demás, porque las ideas tienen consecuencias. Y ellos, desde los años 60,
han estado en realidad trabajando más las ideas, el horizonte, el paradigma en el que se iba a mover una juventud y una ciudadanía catalana que el ámbito legal. Si tú consigues que se muevan en ese ámbito de ideas, tarde o temprano estarán dispuestos a forzar la ley lo que haga falta o a comportarse con esa soberbia porque están instalados en un horizonte que les da una especie de seguridad, identidad. Entonces, frente a eso, no se ha hecho una reivindicación de un catalanismo hispánico, de una hispanidad catalana. No solo existe, es que es la realidad. Es la realidad que sustenta Cataluña. Porque son millones, millones las relaciones antropológicas, personales, familiares, históricas, digo millones sin exagerar, entre catalanes y el resto de españoles. Son millones. Exacto. hasta los propios apellidos, nombres. Es decir, se hace cultura catalana en lengua española y se hace cultura española en lengua catalana. Es decir, y eso es la realidad. Entonces, por eso también yo siempre digo que en este debate hay que decirles, pero tenéis razón cuando decís que Cataluña no es España. Porque si yo me voy a observar la realidad de manera ecuánime y objetiva, no tenéis razón. Estáis en una secta, estáis en una idea sectaria, pero la evidencia antropológica e histórica política no te sostiene. Si yo me voy a la evidencia antropológica, histórica y política, lo siento. Cataluña es una de las partes, de las expresiones de esa nación diversa, heterogénea, que es lo español. Eso es. Y esto es una realidad objetiva. Que hay que reivindicar. Pero hay que no reivindicar para contraponer a esto. No hay que... Tú, un tipo que está diciendo voy a liberar mi patria de la opresión española, no puedes decirle, pues no puede ser así, caballero, porque el artículo tal no vale. Hay que crear un relato, y no un relato ficticio, un relato verdadero. Es decir, hay que retrotraerse a la historia. Hablando de relatos, los que han creado, que estábamos antes, Javi, yo comentándolo, que decíamos, ¿el Consejo de la República? Y digo, ¿qué? ¿Que el Consejo de la República ha dicho qué? Entonces, Javi, por favor, ¿qué es esto? Sí, es que mientras el Partido Socialista y Sumar están celebrando ese acuerdo de gobierno, pues saltaba esta noticia esta misma tarde de que el Consejo, como decía bien Jano, de la República de Puigdemont ha pedido bloquear directamente la investidura de Pedro Sánchez con un 74,9%, es decir, casi 75% de los votantes han votado afirmativamente bloquear la investidura en la consulta celebrada por el Consejo, en un momento muy oportuno, además. Sí, yo creo que esto tiene algo detrás. Sí, no sé tú dices un porcentaje y parece como algo serio, pero es que yo me imagino a un grupo de tipos en una habitación metiendo sobres en una caja de zapatos. O sea, es lo que no deja de ser... Irá por ahí, ¿eh? Que irá por ahí. Que no deja pero de obviamente esto, os pregunto, busca condicionar y presionar, me imagino, a Pedro Sánchez para que aún le dé más cosas a Puigdemont. Yo no sé qué pensar a la mesa, vamos, pero yo lo que entiendo es que estamos en esa parte de la negociación que está al final, en la que se está apretando cada vez más y en la que la gente tira órdagos. Sí, pero esto que lo hemos buscado, porque hemos dicho pero que el Consejo de la República lo preside Puigdemont. Esto es muy típico del entramado secesionista golpista, que es crear muchas instituciones como para dotarse de un cuerpo de seriedad, ¿no? De seriedad. Madre mía, el Consejo de la República. A lo mejor, como dices tú, 4 gatos ahí en el salón. Este dato resume un poco esto. En la consulta han votado 4.021 personas sobre un censo de 90.500. O sea, es decir... Pero es que 90.500 son 4 gatos en Cataluña. Sí, bueno, pero claro, por eso, pues 4.000 es un gato. Es medio gato. Entonces, claro, yo creo que... ¿Qué población tiene Cataluña? 8 millones de personas. Sí, como si pones una encuesta en Twitter. 8 o menos. 8 en Andalucía, ¿no? No, 8 más. Andalucía tiene 8,5 más o menos. No me lo sé tampoco. Vamos a bueno, en cualquier caso, sean 8, sean 5 o sean 1. En el celular de Jano aparecerá pronto. En realidad es que no es una noticia. Es decir, lo sacan como noticia, pero no es noticia que esas escasas 4.000 personas de 90.000 hayan votado en un referéndum, cuando en realidad eso es una institución privada que se ha dado a sí misma ese nombre, como si nosotros registramos ahora aquí la institución de la defensa de la corona goda de Toledo y vamos a votar ahí para la resurrección de Leovigildo. Bueno, pues, cosa en la que tú debes estar implicado. Claro, entonces, en realidad, el problema es que nos movemos ya en un ámbito que de nuevo resulta irracional, como hemos hablado aquí en otras ocasiones. Es decir, España está jugando con fuego, pues está jugando con la irracionalidad. Se está validando puntos de vista abiertamente irracionales. El separatismo de Puigdemont es abiertamente irracional. No se parece a la realidad de Cataluña, no se parece a la realidad de España, se parece solo al trampantojo ideológico que se ha inoculado en la ciudadanía durante 50 años. Pero inocular una ideología en alguien no significa modificar los siglos de decantación histórica y antropológica que permiten saber cuál es la realidad de Cataluña y del resto de España. Entonces, estamos en presencia, entre comillas, de una enfermedad política, de una enfermedad del alma ideológica, que es la del nacionalismo secesionista.
Vamos a ir ahora de ya hecho, cambiando por cierto, tercio. simplemente Sí. estoy leyendo más, esto no es vinculante en ninguno de los casos. Venga, Es decir, menos mal. Yo qué sé. De hecho, tienen que mandarlo, tienen que mandar el resultado a Puigdemont aún. Ni va la ONU ni nada. No. ¿Te imaginas? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No. Sí, ya nos temíamos que no era vinculante. Pero vamos a cambiar de tercio para, aprovechando que estás aquí, Iván, hablar del pacto que se ha anunciado hoy por parte del PSOE de Sumar, vosotros también, por supuesto, pero aprovechando que está Iván, nos interesa saber su opinión. Javi, lo de Yolanda Díaz, lo más comentado, a mí no me parece lo más grave, en parte sí, me parece mucho más grave lo de la reducción laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, pero lo más comentado ha sido los vuelos internos. Lo más comentado en redes sociales es que Yolanda Díaz ha anunciado la supresión de vuelos inferiores a 2 horas y media cuando haya alternativa al tren. Por ley, es decir, prácticamente obligatorio. Vamos a escuchar a la vicepresidenta segunda. Vamos a hacer una revolución verde, porque no podemos esperar más a pesar de algunos negacionistas, porque no hay planeta B. Nuestros hijos e hijas lo saben bien, porque nos jugamos nuestras propias vidas, nos jugamos el territorio, nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. Y fíjense, lo dice siempre Ernest Urtasun, el medio ambiente es el futuro de la economía de nuestro país y es la manera de entenderlo, colocarlo en el centro, para cambiar todas las realidades económicas. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. Pero mi pregunta es, entonces no hay vuelos nacionales. No, pues a ver, salvo que no haya alternativa del tren. Claro, o sea, si la cuestión aquí es que esta estupidez, por cierto, no es que sean ni siquiera originales para ser idiotas. Ya la han copiado de otros países, que ya se hace esto, ¿eh? Sí. Es que tampoco son originales para ser idiotas. Sí, exacto. Si por lo menos fueran originales, genuinamente españoles, tío, pero es que encima es copiado de los yankees. O sea, sí, en Francia también están con el rollo ellos son muy anti-yankees en algunos aspectos, pero luego son absolutamente yankees en otros sin darse cuenta. Claro, Han asumido toda la papilla ideológica que viene de allí, la que interesa, la contracultural, todas estas cosas. Son yankees en el fondo y anti-yankees en las formas. Sí, efectivamente. Bueno, pero me hace gracia porque ¿qué es lo ecológico? Coger un tren a Coruña, que son 5 o 6 horas y prescindir del vuelo, ese es el transporte del siglo XXI, ¿no? Sí, volver al del siglo XIX, sí. ese es el Bueno, pero oye, también pasa con la bici, cuando dicen, no, mira, esto es un avance maravilloso ir en bici, te ponen Holanda y ves ahí a un tío en Ámsterdam o en cualquier ciudad holandesa, nevando lo bestia y el tío con su bici, y dices, esto es futuro, digo, el tío, o sea, bueno, no sé yo... Es una especie de apostolado verde, ¿verdad? Una especie religión, de penitencias que hay que asumir. Unos sacrificios para la Pachamama. Hombre, el lenguaje causado congénita, el lenguaje causado tenía un tono mesiánico. Claro. Sí, ese es el problema. O sea, se mueven en un ámbito mesiánico pseudo-religioso, porque efectivamente esto viene de Estados Unidos, de esas universidades donde se germinó lo que hemos llamado ideología woke, ¿verdad? El ultraprogresismo. Y efectivamente decíais, no, es que son muy antiamericanos en según qué cosas y en otras no lo saben, pero efectivamente lo que sería el ultraprogresismo, la ideología del ultraprogresismo, comúnmente le estamos llamando woke, eso es una cosa estadounidense, y esa tiene un sentido mesiánico. Que a veces resulta hasta delirante, ¿verdad? ¿No? La manera que he tenido de hablar. Vamos a salvar el planeta, el futuro de nuestros hijos, es decir, como si hubiera una amenaza real de una especie de oscuridad que se va a cernir babilónica sobre nosotros y nos va a aniquilar. Bueno, pues ese tono mesiánico en realidad desacredita casi la idea que están sosteniendo. Bueno, pues evitar plantearte si de verdad, de nuevo, tienen razón o no, o están exagerando. A ver, yo mira, es que lo decía en el editorial, yo te compro todo. O sea, te compro hasta que el relato del apocalipsis es verdad. Y que las emisiones de CO2 son el fin del mundo. Es que, mira, ni siquiera te discuto eso, que habría mucho para discutir, ¿eh? Vale. Pero fíjate si soy benévolo que te lo compro. Vale, ¿por qué un tipo de Sevilla tiene que España representa el 0,7% de las emisiones a nivel mundial? Eso es un intervalo entre 0,7 y 0,9 según el año, evidentemente. Y dices, estás con China y la India. A tope. Y países que representan 3.000 millones de habitantes y tú estás creyéndote que el mundo depende de ti, pero ¿cómo puede ser tan egocéntrico? ¿Cómo puede ser tan egocéntrico y tan estúpido? Son esos delirios de grandeza habituales que se dan en España. En una generación sin tragedia. Se me ocurre el caso de Yone Belarra también. Son gente pues que pontifica sobre cuestiones universales que ellos no tienen ese poder. Es que es curioso. Habría que preguntarle eso de cuántas baterías, la famosa pregunta de cuántas baterías de tanques disponen. Pues de ninguna. Es decir, es todo propaganda, ¿no? Entonces es una cosa ridícula. Sí, no, pero esto no es propaganda. Hasta el tono y la terminología. A mí me llama mucho la atención.
no tengo tiempo, pero algún día me gustaría analizar los términos, territorio, es decir, hay y los que se utilizan y los que se evitan. Y eso te da muchas pistas. Aquí la nación se diluye constantemente, digo, ya que estamos con Eneas todavía sobre la mesa hoy, por lo menos, cómo se diluye lo que no interesa y cómo se incorporan una serie de términos que luego además casi es muy difícil evitarlos. Pero todo va en un pack religioso, claro, vamos a decir pseudo-religioso, mesiánico pseudo-religioso, porque en ese mismo pack va la plurinacionalidad, que es progresismo, el cortar los vuelos nacionales en España, que es progresismo. Las ideologías LGTBIQ+, etcétera, y demás, contraseñas de password, de wifi o de lo que sea. Bien, pues todo eso va en un mismo pack que se pone sobre el tapete, no tanto como una opción sobre la que debatir, sino como la verdad última de la religión que iba a llegar para emancipar y liberar a los hombres. Y quien se oponga es hereje, es anatema. Es negacionista, ahora es el término negacionista. En realidad es una cuestión casi escatológica, del fin del mundo. Escatológica como el final. Causas ya finales, estamos al borde ya de la salvación o de la condenación. Entonces, claro, le apretas un poco al acelerador y te sientes culpable. Uy, ¿qué estoy haciendo con...? Casi están con una ideología parecida a la de la Pachamama. Una cosa verdaderamente delirante. Si os fijáis, todas estas ideologías, decía Jano que la contaminación de España, bueno, pero por ejemplo, es que incluso la contaminación fluvial, creo que 7 de los ríos que más contaminan, de los 10, 7 están en Asia y 2 en África. Lógico. O sea, eso para empezar. Pero bueno, comprando el relato, si os fijáis, todas las medidas están encauzadas de alguna manera en cercenar las libertades de la clase media y de la clase baja. Es decir, no cojas el coche. Bueno, y por supuesto a retrotraernos, lo decía, el transporte del siglo XXI, no, perdón, el tren es el transporte del siglo XIX. Y cuando decían, cuando decían que eso, que hay que dejar de comer carne, que eso es un producto de la democratización del consumo, por llamarlo así de forma cursi. Cuando te dicen que tienes que compartir piso en un co-living, cuando te dicen que no tienes que ser propietario... Un co-living, es que son términos muy cursis. Pero eso que dice Miguel, eso me preocupa mucho porque... Está completamente relacionado, porque eso, si te fijas, de alguna manera está parcelando toda tu vida. Aquello que decía Sigmund Bauman de la modernidad líquida, es que es exactamente esto. Es estar haciendo cool lo que toda la vida o lo que se ha aspirado el ser humano es, oye, tener mi casa en propiedad. No, claro. Eso ya, no. O sea, ahora lo cool, lo moderno es co-living. ¿Pero cómo es co-living? Una oficina, que pudieses alquilar tu oficina y tal. No, ahora un coworking. ¿Pero cómo es coworking? El tema este que tú hablas de los coches. No, mejor no tener coche, yo alquilo. Y dices, ¿cómo molas? No, tío, no molas nada. O sea, estás cada vez aceptando y comprando un relato que implica la miseria. Pero y eso ese viene, que quede claro que viene de Estados Unidos, es una formulación ideológica estadounidense. Habría que decir. Sí, pero perdona, Gonzalo, que te interrumpa. En Estados Unidos, el rollo este que es verdad que vino con Al Gore y todo esto, de una verdad incómoda era el documental ese, el rollo este que luego no se cumplió nada de lo que dijo. En Estados Unidos. En su bolsillo, que se ha forrado. Sí, bueno, su bolsillo sí que se notó el cambio, pero en Estados Unidos todo esto lo vende y Estados Unidos sigue siendo los países que más emisiones emite, de los países del mundo que más emisiones. Y es verdad que compran todo este relato, pero no llegan a la autodestrucción tan estúpida como la que estamos llegando nosotros aquí. No, y además, lo peor de todo, el garrulismo de utilizar palabras bárbaras. Eso añade culpa. Co-living, de cohabitación, de realquilado, decirlo de toda la vida, ¿no? Es que es menos cool eso. Es que es menos cool que no sé. Es que la precariedad hay que venderla con marketing. Es que da vergüenza ajena. La verdad es que esta utilización, como dices tú, el coworking, ¿no? El coworking es que no tienes para alquilar una oficina bonito y tienes que compartir un rato y acabaremos con la cama caliente de los submarinos. Es verdaderamente... Pero el aborregamiento ha llegado a tal extremo que te lo ponen con 4 términos así que suenan exóticos y dices, oye, estoy a la última en precariedad. Como la factura de la luz, que debido a estas políticas verdes, que eso no hay que olvidarlo nunca, hay que puntualizarlo, la factura de la luz, que pagamos la factura de luz más cara de la historia, proviene de estas políticas verdes, de estos sacrificios que hay que hacer por la Pachamama. Vale, pero yo he llegado a leer artículos que decían los beneficios de no poner aire acondicionado o con el tema de agua caliente decían los beneficios de las duchas frías. O sea, te están... Libro en cadena SER, solo que no lo encuentro, pero era brutal. Lo estoy intentando buscar porque era brutal. Hace 2 días. Salía Ana Patricia Botín, que también se lució, me repugna, diciendo que ella, bueno, pues bajaba la calefacción de su casa y tal, y toda la gente, wow, qué conciencia con el clima. Pero, esto, si en lugar de haberlo hecho con un TikTok y en lugar de haberlo hecho desde esa retórica cool, lo hubiera hecho un rey absolutista, las que se habrían ardido. Ahora te viene un día y te dice, no, perdona, es que mira, he bajado medio grado la temperatura de mi mansión. Soy exactamente igual, estoy deprimido que tú y estoy igual de concienciado con el medio ambiente que tú. Y la gente se lo ha merendado. ¿Te das cuenta, joven, cómo esto es la renuncia que han hecho a las fuentes históricas de la izquierda?
hay una obra que se llama La conquista del pan. Pues aquí es la renuncia al pan. Es decir, es todo al revés. Es asombroso cómo han sido capaces de que la gente asuma. También es verdad que a ver quién lo asume, ¿eh? Sí. A ver quién lo asume. Hay mucho acomodado que lo asume, por utilizar esa palabra que no me gusta, porque es cool, ¿no? Sí. Lo malo es cuando haya que asumirlo el que no tiene otra forma de vivir que no sea, que le permita escapar de ser cool, que sea cool a la fuerza. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, pero cada vez nos acostumbramos más. Por cierto, hablando de Ana Patricia Botín, y ya para asegurar, o que los dueños de Big One me rellenan, que el Banco Santander nunca en la vida va a poner publicidad en este medio. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Bueno, sí, estás a tiempo, porque si bajas medio grado de temperatura es probable que entren fondos. Vamos a intentarlo. Bueno, llevamos la cazadora puesta, esto que sí que está baja la calefacción. Jano es más agarrado que el Chotis. No, a ver, esto no es mío, pero vamos que aún así, para asegurarnos que el Banco Santander nunca va a patrocinar este programa, hoy decía Ana Patricia Botín, cuando una mujer se postula a un puesto está cualificada al 120%, un hombre al 50% lo necesario. Declaraciones de Ana Patricia Botín, que su gran mérito ha sido heredar. Ya está. Bueno, y hundir el banco, que también... Yo le he respondido en Twitter que una persona que hereda un banco de su padre y devalúa las acciones un 50% en 10 años, ¿cómo de cualificada está? Porque ese es su caso. Bien dicho. Es su caso. Pero es todo un postureo que yo digo... O sea, yo pienso que lo que tú dices, Iván, dices, oye, la gente claro. Esto va a decir, oye, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien de que un tío que va en Falcon hasta el pueblo de al lado me diga, oye, que tú me contaminas mucho el avión a Sevilla, no en tren. No, a la boda de su cuñado, que se fue a la boda de su cuñado al Logroño. Al concierto. Al concierto, y luego te dice, no, es que tú tienes que ir en tren porque es el transporte del siglo XXI. ¿Perdona? O cuando te dice Yolanda Díaz que no uses el avión para los vuelos cortos, ya ha salido esta tarde mismo. Bueno, te dice que lo he usado 8 veces en los últimos 2 años. Sí, sí. ¿Sabes? Es una forma de reírse en tu cara. Sí, pero claro, tú dices, vale, o sea, supongo que esto, que no es una cuestión ideológica, por salvo que alguien me cuente que esto es ideológico, no lo es. Y dices, habrá un momento que la gente dirá, ya está bien, ¿no? Bueno, pero no, que hay algunos que hasta les parece bien. A corto plazo no vamos a ver una reacción. A corto plazo yo creo que estamos en estado de alienación. La gente está alienada con estos temas. Pero a medio largo plazo, todo temprano tendrá que surgir una masa crítica que diga, yo no trago con esta especie de puritanismo progresista. Porque es una forma de puritanismo progresista, que señala un horizonte mesiánico y escatológico, en el cual solo hay una manera de evitar la oscuridad babilónica, que es cumplir con el puritanismo progresista. Y quien no lo cumple es hereje, es anatema, y se le pone una etiqueta que va a ser cuñado, facha, fascista, la que sea. Bien, pues yo creo que es cuestión de tiempo que diga, oye, ponme la etiqueta que te dé la gana, pero no tenéis razón, y no trago con esto, y no voy a vivir así. Devuélveme el gas, por favor, de casa. Claro. Porque una cosa sería, incluso, es que además, tú dices, no, yo comprando el discurso. No, si no es una cuestión de comprar el discurso, es de nuevo, es desde la propia conciencia de lo ecológico, del medio ambiente, no hay que llegar a ese disparate. Es decir, la propia comprensión de las dinámicas biológicas, ecosistemas, climáticas del planeta Tierra no obliga a estar diciendo los disparates, las chorradas y las tontadas que estamos comentando aquí, ¿no? Entonces, tarde o temprano tendrá que haber una masa crítica de personas que digan, yo no soy un puritano progresista. No uso el lenguaje inclusivo. No digo hijos, hijas, hijes, niños, niñas, niñas. No ando en ese rollo. Y me da igual que me llames facha, casposo, no sé qué. Me da igual. Incluso, aunque yo fuera todo eso, en esto concreto, tengo razón. El lenguaje inclusivo es no entender el lenguaje. Que se basa en la propia economía de las palabras, joder. Sí. Os pregunto, de hecho, lo ves en los discursos de esta gente. Hijos e hijas, tal, no sé qué. Y 2 eslóganes, pero, eso es lo que ha sido. Sí, pero luego muchas veces siguen hablando, dicen porque los españoles, y dices, oye, nos han dicho aquí las españolas. Sí, o sea, claro, de ellos mismos un mecanismo de descargas, claro, para recordarle cuando no ha sido lo suficientemente inclusivo. Claro, o sea, es que... ¿Pero vosotros creéis que la sociedad deberá despertar esto? Pero a medio largo yo estoy seguro que sí. Bueno. Yo a medio largo sí. Si se hace un buen trabajo... Si se hace un muy buen optimista, Gonzalo. No, mira, si se hace un buen trabajo... Si además es que yo soy optimista en el sentido de que ya hemos visto el efecto que tienen las ideas. Por ejemplo, el disparate y la falacia separatista se ha conseguido inocular desde los años 60-70 en la ciudadanía catalana. Bien, pues hay que reaccionar y pelear contra eso y pensar a largo plazo y decir, bien, pues yo trabajo para los próximos 50 años, para quien va a nacer de aquí a unos años. Ahora, quien ya está en esas ideas está perdido, lo decimos siempre. O sea, el que ya con una determinada edad se ha tragado todo el disparate, por ejemplo, secesionista, no se va a pegar de la burra, así como así. El relato del que hablábamos antes. Tú te tienes que dirigir a quien está por llegar. Tienes que trabajar a las generaciones del futuro. Y cuando eres capaz de pensar a largo plazo, saber que puedes darle la vuelta a la tortilla. Sobre todo, no solo porque tengas fuerza para lanzar ese mensaje, sino porque tienes razón. Es que al final hay una racionalidad que está de tu lado. O sea, la inteligencia trata de comprender la realidad conforme a la facultad del logos
y no llega a las conclusiones que están llegando los ultraprogresistas. Llega, de hecho, normalmente justo a lo contrario. Entonces, ese es el horizonte de trabajo. Obviamente no va a pasar ni el año que viene ni el siguiente. Por eso digo que a corto plazo nos toca ver cosas cada vez más grotescas. Es grotesco oír hablar el lenguaje inclusivo. Hay que decirlo así, es grotesco. Oír decir nuestros hijos, hijas e hijes, niños, niñas, es grotesco. Es no entender qué es el lenguaje cuando dijeron portavoz y portavoza. Y le tuvieron que explicar, ¿no? Que es el portador de la voz. No puede feminizarse ese término. Miembro y miembra también. Miembro y miembra, ¿no? Entonces, en realidad son cosas grotescas. Pero si os fijáis, corrupto y corrupta se escucha menos. Porque los términos que adquieren un cariz femenino suelen ser virtuosos. Positivos. Sí. Bueno, forma parte entonces de la secta del puritanismo ultra progresista. Las palabras cuentan. Que nos asola, ¿no? Y las palabras generan narrativas. Hablaba de cosas grotescas, no sé si habéis visto, creo que ayer o antes de ayer lo he compartido en mi Twitter, salía Greta Thunberg hablando de la posibilidad de explorar guerras ecológicas. Es decir, tanques eléctricos y este tipo de cosas. Claro que esto te lleva al delirio hasta qué punto están tan carcomidos por dentro que anteponen el bien del planeta en una guerra en la que se está desmembrando a gente y a niños frente a eso. Es decir, mira, que se maten, pero que los tanques sean eléctricos. Eso salió Trump también hace. Sí, que no deje huella ecológica el ataque que hace. Es una cosa como distópica, es algo muy extraño. Sí, bueno, es que es distópico, ese es el concepto. Es distópico. Se puede decir que la posmodernidad a la que hemos llegado es un horizonte de distopía. En algún momento nos hemos desviado del camino para que la emancipación de la modernidad, en lugar de llevarnos a un lugar de libertad, nos ha llevado a la distopía de la posmodernidad. Sin embargo, esta chica, mujer, ya no sé, no me atrevo casi ni a calificarla, ¿no? Ese ente corpóreo operatorio no se da cuenta que el desarrollo de su propia ideología extinguiría los estados, con lo cual no habría guerras. Claro. En realidad es todo un mundo ya de fantasía. Es como te dicen, no hay que tener hijos por el bien del planeta, ¿no? ¿Y para quién es ese planeta entonces? ¿No? O sea, es un absurdo. Oye, pero que ya no sé si os acordáis, y ya con esto cerramos, de esta deriva loca en la que estamos viviendo, cuando la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y cuando era lo peor de lo peor, había gente que decía: una buena noticia es que por fin el delfín se acerca a los puertos. Y digo, mira, perdóname, a mí el delfín me gusta mucho, qué bonito es el delfín, pero oye, que tienes aquí a tíos encerrados en sus casas con una crisis brutal económica, más todos los efectos psicológicos derivados de todo eso, y a mí que el delfín se acerca al puerto, pero buena noticia. Y si te acuerdas, no me compensa. Las televisiones del duopolio. Y si te acuerdas, entraba a lo mejor un jabalí a un pueblo y dice: es que la naturaleza ha recuperado su terreno. Mira, el otro día... Era tremendo, el mito de la naturaleza en estado puro, ¿no? Pero que los jabalíes son muy peligrosos. O sea, los jabalíes que la gente... ¡Ay, qué mono! Y entonces el otro día... ¿Sabes cómo? Me contaba un amigo que pequeñito, ¿no? Eran pequeñitos. Entonces iban y ¡ay, qué monos! Intentaban ir a acariciar como si fueran perritos. Ya te has enterado de que lo que estás haciendo es muy mala idea. Pero impresionante. En fin. Bueno, pues vamos a despedir aquí, porque se nos ha ido ya el tiempo. Oye, Iván, yo cuando quieras puedes venir, ¿eh? Venga, vale. No solo para hablar de manifestaciones, sino también para... ¿Te has dado cuenta cómo ha denunciado mi displicencia al decir que sí voy a ir a la manifestación? Te dice: oye, cuando quieras puedo venir. Bueno, sí. Ya. ¿Te das cuenta, no? Yo sí me he dado cuenta. Te das cuenta, ¿no? Entusiasmo, ¿no? Víctima y verdugo, ahí está. Vengo encantado de dejarlo. Veremos a ver si vienes encantado. Vengo, pero atempera tu entusiasmo, ¿eh? Sí. Se te ve contento. O sea. Me tomo un café antes de empezar. Cargado. Así que nada, mil gracias, Iván. Y ya saben, el domingo 29 de octubre tienen esa manifestación a las 12 en la Plaza Colón, que esto sí que te tengo que reñir un poco. Siempre es el mismo sitio. Hombre, es que Colón, qué mejor sitio que ese ámbito hispánico para defender esta idea. Lo voy a comprar. Vale. Reproduce tus críticas. En Chueca, si quieres, lo puedes hacer. No, pero yo qué sé. ¿Dónde quieres hacerlo? La Gran Vía, tampoco queda Colón. Ya, Gran Vía. La Plaza Margaret Thatcher, que es la Plaza 2 de Mayo, por favor. El 2 de mayo, más icónico que Malasaña. 2 de mayo. ¿Ves? Yo creo que el 2 de mayo también sería muy símbolo de resistencia. Esta Malasaña que yo tengo todavía recuerdos de juventud. Venga, sí, símbolo de resistencia. Pero de momento nos quedamos en Colón. Vale, sí, este domingo en Colón. Por un fascismo cool, ¿no? Sí, es que claro, esto es terrible, el mundo moderno. Gonzalo, mil gracias. Bueno, pues encantado de estar aquí. Recomiendo desde aquí el libro La Conquista de México. Es verdad, oye, me has dicho, espera, perdón. Promociona tu... A ver,
claro, es que Iván Vélez... No, es que la última vez que estuve aquí, recordad que yo reivindiqué a Hernán Cortés. Sí, Dije que era el un hombre libro de buenísimo. acción por excelencia. Sí, ¿eh? sí, Si bien estaría que la juventud tuviera en Hernán Cortés su referente. Bien, pues el libro de Iván Vélez, La conquista de México, sobre Hernán Cortés, bueno, pues abunda en esa dirección y lo lees y dices, ostras, Hernán Cortés, ¿eh? Ahí está, Mea culpa. el hombre de acción. Oye, Sí, es verdad sí, que sí. me he olvidado, pero recuerdo No, pero que... como voy a volver, haré propaganda. Vale, te los traes y los pones aquí. Como el otro día hicimos una como hispanidad hace- con Gonzalo y Daniel. los Como podéis hacen traer. algunos presentadores que llevan muchos libros, ¿eh? sí. Un fortín ahí. A mí es que eso no me gusta hacerlo, pero el vuestro sí. O sea, Puntualmente. no, los vuestros sí. Ah. Y también si podéis traer algún muñequito o alguna cosa, que el Venga, pobre vale. Javi está aquí todos los días diciendo, oye, que no nos traen nada. Y es verdad que vienen aquí todas manos Yo vacías. traeré el libro y Es que algún no. objeto, sí. venga, me Sí, comprometo. vale, hecho. Si no... Y queda las cámaras de... Yo también Miguel, me llevas muchos comprometí. programas por aquí. Sí, Miguel se He mentido comprometió un poco, hace un mes. Pero decían que mi palabra es un documento. Que Se decían. ha comprometido como Yolanda Díaz, dijo, no, y esto es una línea roja, si no tal, y tú dijiste hace un mes que ibas a traernos y no has traído nada. Eso es cierto, lo pienso cada día, también se me olvida cada día. De verdad que el próximo martes traeré algo, a cualquier precio. Vale, Vale. bueno. oye, Incluso las monedas que tienes en tu casa. sí, que me usa para sus monedas antiguas. Le Coleccionista. gusta, sí, le gustan las monedas muy bien. antiguas. Entonces, como ahora se está mudando, entonces cree que mi casa se ha convertido en un almacén y entonces pues estoy guardando ahí. Se sus queja mucho, o moneditas. sea, todo esto que ha descrito. En realidad es se- una bolsa. Se circunscribe a una bolsa. ¿verdad? Sí. Pero bueno, es Pero el tío más quejica del mundo. Hay así que dramatizar. Sí. Y Una nada, bolsa, Javi. a lo mejor, mira, esta te la puedo yo dejar, que parece de la Edad Media. Joder, eso parece la bolsa de Judas. Sí, hablando de la Edad Media. Las 30 monedas. Las 30 monedas de Judas van ahí. ¿o Judas, qué? efectivamente. Gonzalo, para esas hablando de la Edad Media, Tierra Media, hablé con Gani el otro día para hacer. Esto es exclusivísima, ¿eh? Para los que llegan hasta el final del programa hay que darles algo. Sí, sí, sí. Exclusiva absoluta. Podcast del Señor de los Anillos, Claro. especiales con Alberto Garín. Maravilloso. Espectacular. Claro que sí. Gonzalo es de las personas. Bueno, la persona que conozco que más sabe de todo el asunto. Claro que sí. O sea, que eso está La Tierra pendiente. Media nos va a servir de espejo, ¿no? De Total. un poco los tiempos que corren. Sí. Maldita sea. Así que nada, eso lo haremos. Pero bueno, Javi, a ti te veo mañana. Hasta mañana, Jaro. Esperemos que ya al 100%. Estamos El 95. trabajando en ello, como diría Estamos Aznar. trabajando en ello. Y a todos ustedes, ya saben, mañana tiene aquí una cita en Libertad a las 9 de la noche en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.